Juntos hemos enviado un mensaje que resonará de Wall Street a Washington, de Maine a California, de que el gobierno de nuestro gran país pertenece a todo el pueblo y no solo a un puñado de ricos contribuyentes a las campañas. Lo que comenzó la semana pasada en Iowa, lo que confirmó New Hampshire hoy, no es nada menos que el comienzo de una revolución política que unirá a millones de personas. Esto declaraba el candidato a las primarias del Partido Demócrata, Bernie Sanders, tras conocerse su victoria en New Hampshire. Hoy hablamos de ese socialista que pretende asaltar la Casa Blanca. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de política estadounidense, para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público.es. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Isidro López, diputado de la Asamblea de Madrid. Un placer tenerte en Fort Apache. Muchas gracias por la invitación. Pablo Bustinduy, diputado, secretario internacional de Podemos. Bienvenido. Gracias. Pilar Velasco, periodista. Gracias por repetir en el programa. Gracias por la invitación. Roberto Montoya, periodista también del Consejo Editorial de Viento Sur. Bienvenido una vez más. Gracias. Y cierra la mesa Jacobo Rivero, periodista y habitual siempre en los programas en los que hablamos de política estadounidense. Bienvenido. Muchas gracias. Pues como siempre, en este programa empezamos con el punto de mira. Las primarias para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2016 comenzaron el pasado 1 de febrero. Por parte de los demócratas, Hillary Clinton se alza como favorita, pero su adversario, el autodenominado socialista Bernie Sanders, ha logrado un avance notable durante los últimos meses. A pesar de contar con la oposición de los medios de comunicación y del establishment de Washington, sus ideas han sabido canalizar parte del descontento popular. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las características de la candidatura de Bernie Sanders. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿A qué se debe que alguien que se llama a sí mismo socialista esté en disposición de disputar la Casa Blanca por la candidatura de los demócratas? Empiezo contigo, Bayo. Bueno, yo creo que se debe al empobrecimiento de la clase media, que es lo que ha provocado esta crisis última. Evidentemente Bernie Sanders también hace un llamamiento no al socialismo, sino a luchar contra los excesos de Wall Street. Y eso el movimiento Occupy, que salió de los indignados también después del crash de Lehman Brothers, ha calado mucho entre la juventud de votantes demócratas. Jóvenes que ven que por primera vez pertenecen a una generación desde la guerra que van a vivir peor de lo que vivieron sus padres. Y jóvenes que por lo tanto quieren acabar con un estado de cosas y creen que Sanders es la persona que realmente da ese mensaje, siendo un hombre tan mayor que tenga unos votantes y unos seguidores tan jóvenes que van a sus mítines por miles y miles. Ese es el fenómeno realmente. Gracias, Bayo. Isidro. Pues bueno, lo veo de manera un poco parecida. O sea, yo creo que hay la dimensión de la crisis americana es gigantesca, lo que pasa es que va mucho más en cámara lenta de lo que podría ser en países que no son tan centrales. Es un modelo económico que ha quebrado. Los salarios reales, que eran el verdadero sostén de Estados Unidos, de la clase media americana, han venido bajando desde hace 20 años. Hay una crisis política gigantesca que abrió Occupy y que tiene una reverberación diferente que la del 15M, pero tiene elementos muy parecidos y ha instalado un cierto nuevo sentido común sobre todo en los sectores más jóvenes. Y luego también hay una cuestión que es clásica en la historia estadounidense, que es volverse contra las finanzas. De alguna manera el antagonismo desde los años de los Robert Barons a finales del 19, la crisis del 29 también tenía ese elemento. De alguna manera, mucho más que en Europa, donde el capitalismo ha sido más industrial, más visible en la confrontación, las finanzas siempre han sido, por decirlo de alguna manera, el enemigo del pueblo americano. Y ese elemento se vuelve a recuperar con Bernie Sanders. Entonces hay una mezcla como elementos de ciclo largo y corto. Gracias, Isidro. Pablo. Yo creo que es un momento fascinante y que en las crónicas imperiales que se escriban sobre la decadencia del imperio americano, este momento figurará en las páginas centrales sin duda.
Hay muchos elementos, se han mencionado algunos, pero hay uno que es geopolítico, claro, el año 2011 y la Internacional Democrática, esos levantamientos en cadena a lo largo y ancho del planeta están ciertamente en el origen de ese desplazamiento del sentido común y de la correlación de fuerzas que ha hecho posible que una campaña como la de Sanders se abra paso. Hay un elemento narrativo claro que tiene que ver con Obama. Obama aporta una sutura ficcional, una solución a la crisis absoluta del sistema de 2008 que abre una puerta para salir hacia adelante. Y sin embargo, los dos términos de Obama hacen que la crisis del sistema sea, digamos, inesquivable. Y esa es la última clave, que es que las contradicciones del modo de producción, por decirlo a lo bruto, están en el centro de esta campaña por sus dos candidatos más bollantes, Trump y Sanders, que lo que ponen es esa crisis en el centro de la confrontación. Pilar. Pues nada, muy en sintonía con lo que venimos diciendo. La excepción de Obama se convertiría con este ascenso de Bernie Sanders en una tendencia, ¿no? Si bien Obama ha sido un pragmático y ha dado una solución a una crisis económica pues la más fuerte en Estados Unidos desde el crash, lo que hace la campaña de Bernie Sanders es reabrir y poner sobre la mesa esos debates que se habían quedado un poco estancados, ¿no? con la candidatura, con el Yes We Can de Obama, y tiene un elemento generacional muy importante, ¿no? Esa generación joven que despierta Obama es la que vuelve a entrar en campaña, la que consigue a través de las redes, a través del papel de una campaña muy social y soterrada, ¿no? Porque luego hablaremos de la financiación, la que consigue pues poner estos temas encima de la mesa, ¿no? Están cambiando el sueño americano del ser rico y ser feliz por poner el debate de la desigualdad, ¿no? para resolver los problemas de la crisis en Estados Unidos, ¿no? Gracias, Pilar. Roberto. Sí, yo creo un poco en el mismo tono, ¿no? Yo creo que los sectores de las clases medias trabajadoras de Estados Unidos han sido duramente afectados. Lo vienen de hace mucho tiempo, pero a partir de la crisis de 2008 esto se acentuó muchísimo, como se acentuó en Europa también y en España en particular, esa desigualdad social. En Estados Unidos eso fue muy fuerte y Obama resultó poco para la gente que tenía una visión reformista, que esperaba más, que esperaba que realmente había un cambio drástico en la situación, desconforme con la actitud que tuvo frente a la finanza, frente a los bancos. Hay un disconformismo de exigir otro tipo de definiciones mucho más radicales en todos los aspectos. Gracias, Roberto. Jacobo. Bueno, por no repetir algunos argumentos o entrar ya en el debate sobre otros, me quedo un poco con lo que ha dicho Pablo, ¿no? Un poco la fotografía global, ¿no? Una transformación del estado presente de las cosas a nivel internacional que ha generado lo que el New York Times definió como un animal político distinto, ¿no? Entonces estamos viendo que en muchos lugares del mundo están apareciendo animales políticos distintos, ¿no? Mientras que Obama recuperó más el mensaje del marketing y además de los famosos, de los conocidos, pues Bernie Sanders ha aterrizado mucho el discurso en la gente común, ¿no? Y esto pues es una anomalía, aparte ya de su propia definición como socialista, que es sorprendente en este principio de siglo XXI, que ya no es tan principio, ¿no? Y que apela mucho también a esos votantes, como se apuntaba antes, también jóvenes, posteriores a 1985, ¿no? Que es otra de las claves también que se mencionan mucho cuando se habla del voto a Sanders, ¿no? Hay un elemento que señalabais que me interesa muchísimo, que es la cuestión de las clases medias empobrecidas en Estados Unidos. No sorprende que un animal político no identificado como Bernie Sanders pueda ser tan atractivo para los jóvenes, pero sí sorprende que esté, digamos, disputando, digamos, surfeando esa paradoja de la política norteamericana en el que el elemento de clase se lo habían quedado los republicanos, todos nos acordamos de Joe the Plumber, y sin embargo el elemento de la identidad, el elemento étnico se lo habían quedado los demócratas, y que Bernie Sanders dice no, yo voy a tratar de recuperar el voto, y habla específicamente de las clases trabajadoras blancas que tradicionalmente han votado a los republicanos, y cómo es capaz de recuperar el elemento de la lucha de clases que de alguna manera pues el Tea Party lo había manejado mucho mejor, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando veía al fontanero blanco, decías, oh Dios mío, o sea, las cosas que es capaz de poner encima de la mesa la política norteamericana. Y sorprende, digamos, que Bernie Sanders no solamente sería, digamos, un heterodoxo, digamos, como que genera muchas simpatías entre estudiantes radicalizados o que los muchachos de Occupy Wall Street les guste, sino que toca al corazón del
del poder de clase que ha votado, poder de clase trabajadora que ha votado a los demócratas. Me pasaban los datos para preparar el debate, que era muy curioso cómo las familias con ingresos superiores a $200.000 al año habían votado a Obama, y sin embargo la mayoría de los que tenían ingresos inferiores a 50.000, que eran blancos, habían votado a los republicanos. Pero puede recuperar ese voto porque precisamente el sueño americano consistía en conseguir una casa que pudieras hipotecar para pagarle los estudios universitarios a los hijos. Ese sueño se ha quebrado. Y lo que precisamente está ganando todo ese voto blanco, joven, para Sanders, es que está hablando de que hay que garantizar también una educación pública universitaria, que no puede ser que la educación universitaria sea de tan alto nivel en Estados Unidos, pero sea solo para los que, tienen que vender su casa para poder pagársela a los hijos, igual que con la sanidad, evidentemente. Jacobo. Aunque yo creo que ese relato yo no lo tengo tan claro que ese sea el relato dominante, ¿eh? Creo que también están peleando por un tipo de voto Trump y Sanders, de alguna manera, ¿eh? De todas formas, Sanders empieza sus mítines recordando que viene de una familia polaca, judía de Brooklyn, y por eso Spike Lee pidió el otro día el voto por Sanders, porque era de Brooklyn, ¿no? Y Nueva York, en el imaginario de buena parte de Estados Unidos, es una especie de nido de lo peor, ¿no? Incluido para las clases trabajadoras del interior del país, ¿no? Entonces, es un relato complicado del que algunos demócratas, por cierto, dicen entre Trump y Sanders podría ganar Trump y el voto útil es el de Hillary Clinton, ¿no? Y ahí también Hillary Clinton, su habilidad para conectar con los liderazgos de algunas comunidades juega en contra de las posibilidades de Sanders. Pablo, Pilar. Lo que me parece más interesante de esto no es solo cómo Sanders ocupa un determinado espacio político o pone sobre la mesa unos temas, sino cómo están abiertos a la confrontación y a la disputa. Es precisamente que Trump y Sanders puedan disputarse eso. La pregunta es ¿por qué? Isidro ha mencionado antes que es Occupy quien empezó este ciclo y sin duda tuvo un papel fundamental, pero es que del otro lado estaba el Tea Party. Lo que yo decía es que la premisa misma de la confrontación política ahora mismo en Estados Unidos es la crisis del sistema. Ya no buscando cuál es la solución, que Obama la aportó en términos de esperanza, de narrativa, o sea, reforzando el sueño americano. Vamos a salir de aquí todos juntos, unidos, hacia un proyecto hacia adelante porque somos una gran potencia, una gran nación. Ahora mismo, la disputa política misma es por la interpretación y la gestión de la ruptura de ese modelo, de la ruptura del modelo de la posguerra en Estados Unidos, de una brecha que es generacional y que al mismo tiempo es de clase y que al mismo tiempo es cultural y que al mismo tiempo es racial y que al mismo tiempo es geográfica en función de las áreas del país, con lo cual, por eso decía que es un momento muy interesante desde la perspectiva del imperio, porque las contradicciones internas, las heridas, son tan evidentes que el mayor espectáculo del mundo, que son las presidenciales norteamericanas, se libra sobre eso, sobre heridas que sangran en vivo. Claro, se libran precisamente sobre el descontento. Es que es verdad que puede ser la campaña o puede ser las elecciones presidenciales en Estados Unidos donde la clase media juega el papel más importante de las últimas que recordamos, porque al final lo que define el liderazgo de la gran sorpresa de las primarias, Trump por un lado y Sanders por otro, es precisamente que son los outsiders, ¿no? Y los outsiders como los votantes que rechazan el establishment de los partidos del aparato, ¿no?, demócrata y republicano. Leí un artículo muy interesante de por qué las clases medias habían empezado a rechazar a Obama y ese voto se podía ir a Trump. Y es que veían la figura de Obama como un urbanita, multimillonario ya en Nueva York, estudiando en Columbia y tal, y como Trump cogía ese voto, ¿no?, del americano medio con un sueldo bajo, hijos que no puede mandar a la universidad y que no tiene nada tanto que ver con una batalla ideológica, sino con una batalla precisamente de clase, ¿no? Y Sanders, yo creo también que no tanto por sus propios méritos, que también, pero recoge mucho el rechazo de Clinton. O sea, Hillary Clinton sí que es la imagen de alguien multimillonario, claro, del establishment, ya lo dice, claro. Exactamente, de alguien que ha tenido campañas financiadas por las mayores fortunas de Washington, y de hecho lo que le reclaman ahora es si usted quiere ganar las primarias y si usted quiere ponerse en primer lugar en esta batalla, vuelva a dar la imagen de la estudiante que era antes, porque es lo único que le va a hacer conectar con otra vez la clase media, ¿no? Y en ese personaje frío,
mentiroso, liar que se ha creado, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que lo más interesante aquí va a ser cómo disputen el voto de la clase media en términos absolutamente polarizados, ¿no? Y de las minorías también, ¿no? O sea, claro, en estos momentos Hillary Clinton todavía tiene en los sondeos la ventaja de que la mayor parte del voto negro y del voto hispano va a los demócratas y en teoría va hacia ella. Es el voto blanco el que va a Bernie Sanders. Pero eso Bernie Sanders lo está compensando, está recuperando eso, como ha demostrado en Nevada y como debería demostrar en el supermartes con todo el voto de la minoría negra. Entonces, si consigue, y en eso ha tenido muchos acercamientos precisamente a los líderes negros, Bernie Sanders... Sí, lo que me contabais antes off the record, que ha salido un vídeo de su presencia en la marcha del millón de hombres, del con Luther King. Claro. Entonces, ese va a ser también otro de los momentos clave, si consigue que las minorías también se vean atraídas por su mensaje. Isidro y Roberto. Sí, o sea, yo lo que creo es que ese momento como de inversión de la lucha de clases, de guerras culturales, que también define este libro estupendo que sacó Acuarela, ¿Qué pasa con Kansas?, de Thomas Frank, ¿no?, donde los opresores pasaban a ser los neoyorquinos con fular que van a ver películas francesas y beben capuchinos frente a la sana clase obrera de Kansas que no puede... Con la bandera americana y el Winchester esperando al recaudador de impuestos. Exacto, que mandan honestamente a sus hijos a Irak mientras los otros se ríen de ellos. Eso existe, yo lo he visto, he estado allí, pegatinas que ponen mi hijo está en la guerra y yo estoy orgulloso. Pero yo creo que eso cabalgaba unos bloques tectónicos sociales relativamente estables. Y sobre todo cabalgaba las burbujas, primero la tecnológica financiera, después la inmobiliaria fundamentalmente y los efectos riqueza. En el momento en el que eso se desvanece y los bloques tectónicos comienzan a moverse, ese tipo de pseudolucha de clases o guerra cultural, quizás sea mejor decirlo, como pasó en España con Zapatero en cierta medida, desaparece. Y aparece otra cuestión, es decir, las clases medias... En términos políticos, clase media es aquel que puede entonar una situación de seguridad que además se puede prever a futuro. Mis hijos van a heredar y aumentar el patrimonio que yo tengo, por lo tanto, no tengo ninguna necesidad de entrar en luchas distributivas. Y eso es lo que a partir de 2007 salta por los aires. ¿Bien? Y luego hay otro elemento que a mí me fascina de esta cuestión y que además es un paralelismo evidente que a todos nos ha ocurrido, es el paralelismo entre Sanders y Corbyn. Es decir, es la vuelta... Los abuelos rojos. Exacto, a los izquierdistas que perdieron la batalla del reaganismo y el thatcherismo, los perdedores de los 80, que posiblemente por la posición del Partido Demócrata y del Partido Laborista en Inglaterra y las dificultades que hay para romperlo, vuelven ahora para los jóvenes y vuelven con una determinada noción de la izquierda que no es la que tenemos nosotros en Europa. Donde, por ejemplo, el PSOE e Izquierda Unida han tenido responsabilidades de gobierno. Es decir, no podemos creernos la izquierda como se la creen ellos de esta manera, pero parece un efecto como de vuelta bastante curioso y bastante interesante. Pero tampoco es la que tenían ellos cuando perdieron la batalla. No, claro. Que esa transformación es interesante también. Roberto. Y es interesante como hasta el lenguaje cambia de Estados Unidos a Europa, que se considera políticamente correcto, ¿no? Porque una de las cosas, de las declaraciones que ha hecho Trump a la Fox News, hablaba específicamente de la corrección política es antitética con nuestros principios fundacionales de libertad de discurso y de libertad de expresión. Es decir, consideran que lo políticamente correcto es la defensa de los inmigrantes, el derecho al aborto, la aceptación de los sin papeles, todo eso para ellos es lo políticamente correcto, mientras en Europa consideramos de que eso es lo políticamente lo contrario al pensamiento único y lo políticamente incorrecto, todas las reivindicaciones sociales, allí están jugando otro papel y consideran que es la élite intelectual, la progresía, la izquierda, es todo un paquete que son los que tienen que derribar, ¿no? Es decir, el discurso de Donald Trump, y no solamente de él, de Cruz y de Rubio, que no se quedan cortos en sus posturas, enfocan en la élite, no solamente en la élite en política, sino en los intelectuales, en los licenciados, en los universitarios, para traerse ese voto del sector trabajador, ¿no? Pablo.
Dos apuntes muy rápidos. Primero, una cuestión narrativa. Es verdad que sorprende también, o sea, en el discurso de Bernie Sanders, por ejemplo, el ataque despiadado que tiene elementos tradicionales, pero el papel que le otorga a las finanzas y al funcionamiento del sistema financiero es algo que desde Europa sorprende. La nitidez, incluso la brutalidad de los ataques, la cera que da, vamos, que es algo que nos sorprende por lo rupturista, y es un lugar donde puedes montar una campaña presidencial llamando a una revolución política y no lo usa en sentido muy metafórico. O sea, a continuación dice, ahora voy a explicar lo que es una revolución política, y los pone a caer de, Además, a caer de un burro. Ese es uno de los pocos estados en los que si tienes el poder del Estado, tienes mucho poder. O sea, no es como Dinamarca, o sea, es como ganes en Estados Unidos, ganas. Eso era la segunda parte que quería tratar justo, que es que estamos en una elección en la que paradójicamente hablamos de, claro, Trump de un lado y Sanders del otro. Dos exponentes del anti-establishment, y antes hablábamos de broma diciendo, pues habrá que redefinir qué es el establishment si los dos grandes maquinarias partidistas presentan a dos tipos que quieren desmontar la máquina a priori. Pero claro, eso plantea, y es curioso, es interesante también el caso de Corbyn, porque se van a encontrar con una operación política que es muy difícil de imaginar y de comprender desde aquí, que es lo difícil que va a ser controlar estructuras de partido que no tienen nada que ver con las estructuras de aquí, que son una agregación geográfico-política de intereses, de lobbies, de lealtades diferentes, que hacen muy difícil transmitir eso. Y luego se van a encontrar con otro problemilla que aquí también nos sorprende, que es la separación de poderes. Y Obama es un representante en cierto modo de eso, porque incluso ahora, y la política estadounidense siempre sigue este patrón, entonces ahora Obama es el presidente retirado casi. Y que por eso hace política exterior y se va a Cuba, claro, exactamente, siempre lo mismo. Pero que en materias como, por ejemplo, el control de armas, por no hablar de Guantánamo, te encuentras frente al hombre más poderoso del planeta, el comandante en jefe del ejército imperial, que sale periódicamente ante la población para decir no puedo hacerlo, no me dejan hacerlo, que además en la fase de sinceridad, que es la última de los presidentes, porque antes buscaba subterfugios, sí. Ahora llega y dice no me dejan, ahí está, con lo cual se van a encontrar quien sea de los dos con esos dos problemas que son... Pero es que en Estados Unidos el no me dejan tiene más que ver con una tradición constitucional de check and balance. O sea, no es que no te dejen unos poderes ocultos, es que hay todo un sistema en el que legalmente no te dejan hacer... tu propio partido. O tu propio partido, claro. Tu propio partido. No, yo iba a apoyar un poco lo que ha comentado precisamente ahora Pablo con la increíble paradoja del comandante en jefe. Claro. Es que Bernie Sanders, en un supuesto de que ganara... Mira, ¿a quién se lo estás diciendo? Sería el comandante en jefe, que vendría a ser algo así como la segunda parte, la secuela de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, pero absolutamente cambiada, ¿no? Putin frente a Bernie Sanders, ¿no? O sea, ya sería un disparate tan sensacional que espero que lo vivamos, ¿no? Pero venía en el New Yorker, había un artículo, ¿no?, de cómo todo esto nos puede parecer imposible, ¿no? Venía a decir, ¿cómo puede ser que haya un candidato que se defina socialista en Estados Unidos, ¿no? Y decía, y creo que tenía razón, que en cierto sentido, sin darle ningún mérito a Obama, o independientemente de la lectura que queramos hacer, ya se rompió un tabú con un presidente que tenía un segundo nombre, Hussein, y siendo el primer presidente afroamericano, ¿no? Que eso ya revelaba un cambio de paradigma, aunque fuera solo en lo simbólico. Es cierto que luego ha habido pues una sensación de fraude colectivo alrededor de la promesa, ¿no?, que hacía además el propio Obama en su libro La audacia de la esperanza, ¿no?, que él hablaba como de un país idílico en la primera parte del libro, que luego pues ha quedado muy lejos de materializarse para muchos de los que ahora votan por Sanders, que precisamente apela a un discurso radicalmente distinto en las formas de vender su mensaje, que es muy interesante. Bayo, y vamos a Zapinepache. Solo dos cosas. Una, de lo de Wall Street, evidentemente el crecimiento enorme de las desigualdades en un país que ya era de los más desiguales del mundo con la crisis, ha hecho muy fácil atacar de nuevo a Wall Street, y precisamente Hillary fue senadora por Nueva York y por lo tanto se la puede atacar porque ella estuvo defendiendo esos intereses de Wall Street abiertamente, con lo cual eso refuerza a Sanders. Pero en cuanto a los outsiders en el establishment de los partidos, son precisamente los demócratas los que tienen un establishment que puede parar a Sanders, porque así como los republicanos no tienen superdelegados, desde el año 84 el partido
demócrata hay superdelegados, que son todos los congresistas, senadores, expresidentes, ex-speakers, etcétera, y todo eso te forma 360 o así superdelegados que Sanders, para ganar a Hillary, tiene que ganarla por mucho más de lo que... Esto recuerda a los laboristas, porque claro, también el grupo parlamentario laborista es el freno fundamental a Jeremy Corbyn en el Reino Unido, la propia maquinaria del partido. Y en ese sentido, los demócratas tienen el establishment demócrata tiene más recursos para parar a Sanders que el republicano para parar a Trump. Enseguida seguimos discutiendo. De momento, no se pierdan este Zapping Apache. In your speech tonight, you said you won't criticize or attack Hillary Clinton, certainly, but you did seem to draw some implicit contrast when you said you don't take money from super PACs and you voted against Iraq. ¿Y esos recuadros? La gente cree que una campaña consiste en dos respuestas opuestas a una misma pregunta, y no es así. What I said is the corporate media talks about all kinds of issues except the most important issues. Okay? And time after time, I'm being asked to criticize Hillary Clinton. That's the sport that you guys like. The reason this campaign is doing well because we're talking about the issues that impact the American people. Se trata de luchar por la pregunta adecuada. Ahora Vinick ha sacado el tema de la seguridad. El primer recuadro. Hay que hablar más del tema militar. No, si la campaña se basa en eso, perdemos. Okay, I voted against the war in Iraq. I voted against the USA Patriot Act. These are differences of opinions that we will discuss. But the issue that I want to be talking about is the collapse of the American middle class. You guys going to write about that? Pero nos imponemos en la mayoría de asuntos nacionales. El nuevo mensaje económico es nuestra baza. Si nos mantenemos en el segundo recuadro, ganamos. Is that an important issue? The need to create millions of decent paying jobs. The obscenity of the kind of level of income and wealth inequality that we have today. The reason our campaign is doing well is because people are responding to those issues. ¿Y el tercero? Lo trivial, lo efímero, las cosas que no podemos controlar. Tenemos 179.000 inmigrantes ilegales, que son criminales. Eso no puede ser. Tienen que irse. Todos tienen que irse. Es absolutamente fascinante el contraste. O sea, es como Bernie Sanders, cómo habla a la prensa. Es decir, que no voy a contestarle sobre lo que ustedes me están preguntando, que esta campaña funciona porque decimos otra cosa, y el contraste que parece un contraste entre fascismo y socialismo en unas elecciones en Estados Unidos. Barra libre. Bueno, sin duda lo es. Sin duda es la lucha, digamos, de los extremos para Estados Unidos, a pesar de que él siempre dice democratic socialism, por supuesto, claro. Es un socialismo democrático que nosotros llamaríamos socialdemocracia, sin más. Lo que pasa es que, por otro lado, también tiene una estrategia, o antes los socialdemócratas tenían esas estrategias que procedían del marxismo-leninismo, evidentemente. Pero en el otro lado, en el otro campo, el populismo demagógico absolutamente desaforado, que hasta le asusta a los republicanos. Los republicanos no quieren el aparato republicano, no creo que gane Trump. Y sí que es realmente una lucha entre los extremos. ¿Pero por qué? Porque el centro se ha hundido. Que el centro de Estados Unidos era esa base de clase media y ese sueño americano, a pesar de que Obama ha conseguido muchas cosas en cuanto a asistencia sanitaria, etcétera, realmente es que la crisis financiera y sobre todo de la subprime se llevó por delante, como decía antes, ese sueño americano de poder tener tu casa y poder, gracias a eso, y que tu hijo viva mejor que tú, ¿no? Jacob. También que, o sea, el delirio dentro de la política estadounidense tampoco es algo nuevo, ¿no? Y de hecho ha habido míticos presidentes con míticas declaraciones absolutamente delirantes. En política exterior, por ejemplo, era lo más habitual, ¿no? Pero Ronald Reagan tampoco era al principio, aunque luego, bueno, pues su administración ahora tiene una lectura que incluso Obama llegó a aprobar y a bendecir casi. Pero tampoco era un adalid en este tipo de discursos sobre los mensajes que funcionaban, ¿no? Entonces Trump pues juega mucho con eso y lo lleva al extremo, ¿no? Eso que dijo de que él podía ir a Nueva York, matar a gente por la calle, ¿no? Y que le seguirían votando, etcétera, etcétera. Porque luego entran los gobernadores, entran un montón de circunstancias dentro de lo que la gente entiende por la gobernabilidad más cercana, ¿no? Los representantes, ¿no? Pero sí que creo que hay un choque absolutamente de trenes, de un cambio de ciclo absoluto, de la frustración por
un lado, por un gobierno de Obama que ha sido muy insuficiente en una serie de medidas urgentes, porque la pobreza en Estados Unidos, y lo reconoció el propio New York Times al hilo de los votantes de Sanders, es de un país tercermundista, o sea, son millones y millones de excluidos, de personas excluidas, que no han visto pues una ilusión efímera, equivocada, más o menos acertada en Obama, y que ahora pues se están agarrando posiblemente a Sanders, ¿no? Y habrá que ver si las élites mantienen la fuerza tradicional, sobre todo en el Partido Demócrata, para salvaguardar, bueno, pues un estilo de vida que, como decía Isidro, también está en caída libre, claro. ¿Qué papel pensáis que pueden tener los medios de comunicación? Es decir, porque de momento han dejado vivir hasta cierto punto el fenómeno Bernie Sanders, pero si después del supermartes sigue vivo, ¿qué cabe esperar? Hombre, pues cabe esperar la fase más dura, ¿no? O sea, yo creo que han aconsejado bien a Hillary Clinton con que no ataque a Bernie Sanders como atacó en su día a Obama, que le llamaba musulmán, ¿no? Que infundía la duda de que incluso hubiera nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que si repunta en condiciones Bernie Sanders, a partir del supermartes empezarán a sacar lo que han sido sus últimos 30 años y de los que no reniega, ¿no? Él fue conocido por criticar, de los primeros que criticó a la CIA muy duramente, y de hecho pidió que desapareciera, ¿no? Y luego es verdad que ya en Estados Unidos empezó a demostrar, o sea, ya hay una corriente crítica de cómo la CIA solo servía aparentemente para apoyar dictaduras, ¿no? y poner gobiernos como, es que ya están apareciendo vídeos con protestas en las que él participaba. Pero o sea, que fíjate que en Estados Unidos, en todas las encuestas nacionales, los militares son los más valorados en Estados Unidos, ¿no? Y le están atacando, pero bueno, por debajo, ¿no? Es decir, que si repunta, pues esperan, pues eso, sacarle todos los trapos sucios. Hombre, el New York Times terminaba la crónica el otro día, hablaba de un mitin de Sanders y hablaba como súper bien y qué majos todos los que están, ¿no? Pero terminaba el artículo, literalmente dice que un demócrata mayor de 77 años, de muy buen aspecto, se va y dice, todo lo que dice es cierto, pero es imposible hacer lo que está planteando, ¿no? Es que entonces ese relato... Es un relato, es un patrón. Claro, es como, es el patrón. Claro. Habéis hecho la mejor fotografía de la realidad, tenéis el mejor diagnóstico, ¿no? Pero lo que hacéis vosotros es imposible. Es un clásico. Construir un muro en la frontera con México es muy realista, sí. Claro, obviamente. El acceso de los musulmanes a Estados Unidos. Hemos llegado a un grado de neurosis tal en la campaña en la que yo creo que el principio de realidad no va a jugar casi ningún papel. O sea, son malos tiempos para los alérgicos al populismo teórico, porque estamos viendo un enfrentamiento discursivo, narrativo, completamente apasionante. De Trump, claro, ha habido discusiones académicas serias sobre ¿es esto un caso de fascismo? Porque responde a muchas de las características, el culto a la violencia, la racialización, la figura autoritaria del líder, etcétera. Pero a mí lo que más me fascina es el uso que hace, obsceno, completamente, yo qué sé, nada sofisticado de la ética de la victoria esa. O sea, él lo decía, os vais a cansar de ganar conmigo. Vais a ganar tanto que os vais a aburrir de ganar. Y esa palabra, win, 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 está machacándola permanentemente en el inconsciente colectivo de los Estados Unidos, donde lo peor que puede ser es un loser. Y ahí, del otro lado, es muy interesante, y lo mencionabas antes, ese desplazamiento cultural como de la generación de los baby boomers, que es un concepto demográfico que apela inmediatamente a un modelo social y económico, etcétera. Pasamos a la generación de los millennials, que estaba ideológicamente vacía y que se supone que eran individualistas y definidos por su relación con las nuevas tecnologías y tal y cual. Sin embargo, ha habido una politización en masa, repentina, casi por necesidad, de todas esas generaciones jóvenes que están haciendo la campaña, están financiando las campañas, de hecho, y han asaltado la escena. Es que es verdad que es de los fenómenos más interesantes, porque los llamados millennials están cambiando las campañas del Partido Socialdemócrata, ya las han cambiado, ¿no? Es decir, el modelo de financiación por Internet, el modelo de financiación absolutamente alejado de las grandes fortunas, lo han impuesto ellos, porque ni siquiera fue una idea natural de Obama, ¿no? Y no ha sido ni mucho menos una idea natural de Bernie Sanders, ¿no? Y es verdad que la figura de Trump es la amenaza a Estados Unidos que la ha cultivado, ¿no? Decía al principio lo de que por lo menos 2 millennials están redefiniendo, están socializando un nuevo concepto de sueño americano. El sueño americano ya no es como definía el New York Times en un artículo de 1978, creo 76, definía a Donald Trump como rubio, alto, guapo, con los dientes blancos, y así arrancaba una loa a Donald Trump, ¿no? El ganador, la figura del ganador en el New York Times, a un hombre de derechas, ¿no?
Pero el voto útil, lo que lo mencionabas creo tú antes, va a influir mucho, porque entre los demócratas están convencidos de que Bernie Sanders podría ser otro McGovern. Y si él es el candidato frente a Trump, claro, el peligro de que gane Trump es tan abrumador por encontrarse con semejante presidente que minorías, por eso hablaban antes de las minorías, y también la clase trabajadora asustada por haber perdido su salario, su casa. Esa gente puede decir, si le damos la candidatura a Sanders, probablemente sufra un descalabro en las presidenciales y por lo tanto el mal menor será Clinton. Isidro. Sí, bueno, o sea, sobre la cuestión de los medios, yo creo que si analizamos el caso de Sanders y el de Corbyn, yo es que los tengo como muy paralelos porque me parece que son síntomas además en dos sociedades hiperfinanciarizadas, con mismos síntomas como patrones de clase y tal. Su figura se alza contra los medios. O sea, es un voto contra los medios. Es parte de esa quiebra como sistémica, de esa quiebra generacional y de alguna manera de ese repescar ese izquierdismo original que ya dudaba de los medios corporativos hace 30 años. Es decir, es un poco una salida de ese marco. O sea, es cierto que si se plantea el enfrentamiento cada vez de manera más clara con Trump, eso va a tirar claramente hacia Hillary Clinton como contrapeso de Trump. También es cierto que los mismos límites que tiene Bernie Sanders, como digamos, para plantear su programa de una manera abierta en un modelo de Estado con tantos contrapesos como el americano, lo tiene Trump. Es decir, las campañas electorales de los Bush y de Reagan en su momento fueron demenciales, directamente, no mucho peores que la de Trump, y luego el propio sistema los va centrando. En este sentido, sí hay una cosa que yo quería apuntar, que creo que es muy interesante, y es que yo creo que Sanders es consciente de esas limitaciones. Sanders está permanentemente apelando a un movimiento que supere a la acción del Estado, diciendo yo solo ahí no puedo sacar adelante todo este programa. De alguna manera algo lo tiene que suplementar, sobre todo con propuestas que, más allá de cómo se define ideológicamente, en Estados Unidos plantear un sistema de salud pública que se integral es una barbaridad. Europeo, es una barbaridad. Yo esto solo no puedo. Si no hay un movimiento que suplemente lo que yo estoy haciendo o lo que yo puedo hacer desde la Casa Blanca, me quedaré solo. Y yo creo que ese mensaje también es muy inteligente en el marco de lo que se va a encontrar este hombre. Roberto. Sí, no, está claro que lo que él está pidiendo es eso, una movilización social que desborde la estructura actual de partido como única posibilidad de cambiar las reglas de juego. De hecho, ya él ha forzado a Hillary Clinton a moverse hacia la izquierda. Hillary empezó reivindicando el legado de Obama, pero después se distancia hacia la izquierda en algunas medidas, forzada por el discurso de Sanders, que ve que funciona, ¿no? Yo creo que otro de los elementos donde se ven las diferencias importantes en Estados Unidos entre los candidatos, que no es tan visible en Europa, es el tema de política exterior. En política exterior, mientras Trump, y no solo Trump, Rubio está planteando de que directamente se anule la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba. Todos ellos están de acuerdo en tirar abajo el pacto con Irán. Donald Trump dice que directamente hay que cargarse al ISIS, bueno, con bombardeos masivos. Es decir, hay una diferenciación que no existe en Europa por el papel que juega Estados Unidos, evidentemente, en el mundo, ¿no? Y creo que este elemento también es importante para la gente que ha visto lo que supone las guerras en las que ha estado metido Estados Unidos. Es un elemento que tienen a favor los demócratas de que con los republicanos se repetirían los peores momentos de Reagan o de Bush, tal como ellos lo plantean, ¿no? El momento de, sobre todo, la llegada de los neocons a la Casa Blanca, es decir, el momento posterior al 11 de septiembre, cuando empieza la guerra de Irak, la intervención en Afganistán. Yo quería decir una cosa sobre la relación con los medios que hemos mencionado antes,
que enlaza con la transformación que han sufrido estos dos personajes que han vivido a lo largo de décadas, tanto Sanders como Corbyn. Porque si bien es verdad que se plantea como una figura anti-establishment también en lo mediático, toda su campaña, y esto nos suena, y de hecho tenían muchísimo interés en aprender de cómo nos había ido a nosotros aquí, entronca con toda una serie de elementos de cómo construir una moda, porque hay la moda del underdog también en Estados Unidos y cómo Sanders se ha convertido en un icono de un montón de cosas, es impresionante, con una línea estética de diseño gráfico, con la utilización de las redes sociales, que no son elementos superficiales o superestructurales, porque se traducen también en que los dos, tanto Sanders como Corbyn, han lanzado llamamientos a la autoorganización, les podemos llamar círculos o llamar como queramos, pero que tienen una razón política. Uno, poder acoger a toda esa gente que estaba completamente fuera y completamente desvinculada de la política, pero dos, ejercer de contrapeso también y de infantería de campaña contra las estructuras del aparato de su propio partido, lo primero. O sea que hay toda una reformulación comunicativa en el sentido fuerte de la palabra comunicación, que no tiene nada que ver con las trayectorias de las que vienen o incluso con los planteamientos organizativos de los que venían, y que sin embargo entroncan más o menos directamente con procesos organizativos como el que hemos vivido nosotros o como los que se han vivido en otros sitios, que bueno, pues que comparten una serie de elementos estructurales, y eso creo que es muy interesante, porque Sanders, al que le acusan de ser, pues eso, de estar anticuado, oxidado en la manera tal, yo creo que es todo lo contrario. Ha entendido perfectamente que su interés organizativo está en hacer la campaña más hipster en los Estados Unidos, que es lo que está sucediendo en realidad. Claro, y además fíjate que prende con mucha más rapidez y eficacia que incluso la de Obama. O sea, es verdad que este camino lo recorre Sanders porque Obama ha puesto un germen importante, ¿no? Pero Obama no estaba en este punto de la campaña, en el punto en el que están ahora las primarias, ¿no? Y ya han entendido todos los códigos, ¿no?, para hackear la campaña. Hazla hipster, que prenda en la clase joven. A mí me impresionó una imagen estas Navidades en Nueva York, cuando paseaba por Columbia, que es una universidad que es la élite, ¿no?, de Estados Unidos, economistas, abogados. El propio Obama estudia ahí, y estaba repleta de mesas pidiendo la firma para Bernie Sanders, ¿no? Recorrí todo el campus de arriba abajo, no había una sola mesa pidiendo el voto para Hillary Clinton, ¿no? Y eso que hablo de hace un mes, que todavía Hillary no había perdido tanta cancha a las encuestas, ¿no? Pero es verdad que ha aprendido, y retomar con una cosa que decía Jacobo, que el problema fundamental va a ser sobre el debate de lo posible, ¿no?, en los medios de comunicación, que yo creo que va a ser un eje de ataque importante, ¿no? Porque Obama al final enseguida también tradujo supo adaptarse a un candidato presidenciable que podía gestionar la política norteamericana, ¿no? Y lanzó enseguida mensajes como la guerra de Irak no, y esta es la alternativa, ¿no? Y Bernie Sanders va a tener que darse prisa, porque el ataque vendrá rápido, para visualizar cómo podría ser un candidato presidencial, ¿no?, más allá de una campaña que prenda y que sea muy hipster y que entusiasme a los jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el debate de lo posible, que es el debate al que lo llevan los medios de comunicación, estoy de acuerdo con Isidro, que también está en crisis. O sea, es un debate que también está en crisis. Los medios de comunicación ya no son los grandes referentes de una generación, y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, que yo creo que es un fenómeno que, más que aparte de estructural, es global, en el sentido de que hay una nueva generación que entiende la comunicación política desde los lugares que anteriormente el marketing, la moda, etcétera, etcétera. O sea, si hablamos de la Thatcher, ¿no? El otro día, hace igual un par de años, me encontré por Gijón a un tipo que paseaba con una camiseta maravillosa que ponía I still hate Margaret Thatcher, ¿no? Y digo, qué bien, pues este hombre sigue odiando a Margaret Thatcher y lleva aquí su camiseta, ¿no? Pero la cultura de la época de Margaret Thatcher, la cultura de la contestación, no era precisamente la de la creatividad, era la del punk rock, era una cultura muy gris, era la de digamos, como atacar precisamente esa forma de creatividad artística más global, ¿no? Aunque estuviera por los V40, cosas así, digamos que lo que se manifestó cuando las manifestaciones del poll tax, por ejemplo, yo recuerdo, toda la imagen, toda la iconografía era bastante underground, por decirlo de alguna forma. Ahora no. Ahora, en todos los procesos políticos que están ocurriendo, o en muchos de ellos, como aquí en España, como en Estados Unidos, como en Gran Bretaña, hay un componente de creatividad colectiva, de autoorganización, de capacidad de interactuar en las nuevas tecnologías, que los otros partidos tienen una dificultad descomunal por acercarse a esos relatos. Hillary Clinton lo tiene totalmente vedado, o sea, solo puede hablar con los líderes de las minorías, puede hablar con los jefes de los periódicos,
puede con los campos de influencia tradicionales, pero con la gente joven, los universitarios de universidades de élite o con las universidades públicas de Nueva York, no digamos con Brooklyn, no engancha y es un problema realmente de la izquierda, de la tercera vía, de un montón de gente que se disoció de la gente de abajo. Estamos llegando al final, vamos a la regla del minuto, todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Isidro, si quieres, que te veía animado. No, bueno, iba a comentar sobre lo anterior. Por hacer conclusiones, o sea, bueno, yo creo que estamos en un momento decisivo en la escena global, donde están cambiando muchísimas cosas en muchísimos sitios, que hay que estar como extraordinariamente atentos a un poco a lo que hemos hecho hoy, es decir, la declinación local de lo que es un fenómeno global de descontento, de lo que es una quiebra fundamental del capitalismo global para producir un sistema de bienestar que ya es global, que esta nueva ronda de la crisis ya no hay tampoco países emergentes que vayan bien, es decir, nos acercamos cada vez más a ese momento en el que Wallerstein decía hace años que vamos a tener que decidir entre un tipo de, es una bifurcación, un tipo de sistema u otro, y desde luego lo que pasa en Estados Unidos es fundamental. Igual que Occupy irradió a todo el mundo, una victoria en la Casa Blanca de Bernie Sanders nos mete en una coyuntura, lo queramos o no al resto del mundo, ciertamente interesante y favorable. Gracias, Isidro. Bayo. Por supuesto que lo que pasa en Estados Unidos va a influir en todo el mundo, y precisamente en estas elecciones norteamericanas podrían perder el control sobre, digamos, la candidatura a la Casa Blanca, los dos grandes partidos. Es decir, que los outsiders ya no son gente que intenta hacer una oposición desde fuera, sino que toma el control del aparato del partido, como ocurre con los laboristas y Jeremy Corbyn, como puede ocurrir si Trump también gana la candidatura en los republicanos. Por lo tanto, ¿eso qué querría decir? Que los aparatos tradicionales de los dos grandes partidos estadounidenses han perdido la capacidad para imponer a sus candidatos a la Casa Blanca, y eso sería un cambio copernicano. Gracias, Bayo. Pilar. Pues bueno, Bernie Sanders ya ha ganado, pase lo que pase en las primarias, porque ha conseguido primero volver a poner sobre la mesa los debates fundamentales de un programa socialdemócrata, los derechos laborales, las libertades civiles, la desigualdad, sobre todo como eje principal. Pero importante también que la crisis es sobre todo entre el poder y la representación ciudadana. Y lo que representa Bernie Sanders es que los outsiders, a la ciudadanía lo que está diciendo es que un outsider, que no está en el aparato de un partido, prefiere votar a alguien porque percibe que le va a representar de mejor manera, que le va a hacer caso, mucho mejor que candidatos del poder, ¿no? Entonces ha puesto este debate sobre la mesa que también es importante. Y un último punto, esa generación que hablamos de los millennials como si tuvieran 18 años, es una generación que abarca muchas generaciones y que ha cambiado ya las campañas políticas y por tanto influirán en el gobierno que salga a partir de quien gane las primarias, ¿no? Pablo. Tres cosas muy rápidas. Uno, creo que no se entiende a Sanders sin entender el fracaso de Obama, que es una renuncia a acometer la regulación financiera, a la reforma sanitaria, al problema de la deuda en todas sus manifestaciones. Eso abre el camino a esa contradicción de la que surge Sanders. Dos, no se entiende Europa en todo el siglo XX sin entender Estados Unidos, las fases de estabilidad y las fases de ruptura, con lo cual lo que suceda allí, hacia un lado o hacia el otro, será determinante también en la retroalimentación frente a la propia crisis que tenemos en Europa. Y tres, relacionándolo con esto, y creo que es la línea de apertura, es el momento, es el tiempo de pensar en una clave completamente nueva en la construcción de esa internacional demócrata y popular que pueda abordar ese momento de bifurcación que mencionaba Isidro, con los elementos comunes que compartimos y para dar una batalla que se plantea dura, pero que nos va la vida en ello. Jacobo. Bueno, pues por no repetir, diría que es otro síntoma más de que el muro de Berlín cayó definitivamente y todo lo que supuso, ¿no? Y que realmente algo que parecía inimaginable, o sea que si nos hubieran dicho a finales de los 80 de que iba a haber un candidato socialista en Estados Unidos, pues diríamos que bueno, que es una broma, algo impensable, ¿no? Algo inimaginable, ¿no?
Entonces creo que es la transformación pues, de un paradigma que habitó en el contexto global durante mucho tiempo y que definitivamente pues, ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires a partir de unas transformaciones que primero ocurrieron en América Latina, que luego llegaron a Europa y que finalmente han llegado a Estados Unidos, ¿no? Y que es bastante interesante analizar cuál es el contexto también en esa situación internacional que pueden abrir. Desde luego, Sanders llegue a ser candidato o no sea candidato, ya va a representar una postura que van a tener que tener muy en cuenta los demócratas en el futuro. Gracias, Jacobo. Roberto. Sí, yo coincido. Bernie Sanders ya ha hecho mucho no solamente para Estados Unidos, para intentar empezar a cambiar la representación política y ese balón de oxígeno que trae en los valores, en las ideas y en la forma de hacer política nos repercute en Europa, como repercute en América Latina, indudablemente. Es decir, después de mucho tiempo tenemos la posibilidad de encontrar un nexo real hacia un proceso internacional de cambio. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a los 6. Nos veremos aquí la próxima semana. Un fuerte Apache. Thank you.